Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como es un ámbito creyente, me gustaría empezar con un versículo. Con un versículo del capítulo 4 de 1 de Juan. Y dice así: Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y ciertamente no podemos, cuanto menos, que felicitarnos por este hecho que llena y da sentido a nuestra vida. Pero ahora bien, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a creer en Dios y en su enviado Jesucristo? Con frecuencia proclamamos personal y comunitariamente el credo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Pero, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que nos creamos todo lo que decimos en el credo sobre Dios y lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cuál es la causa de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Se trata de algo simplemente heredado y aprendido de nuestros mayores? Fijaos, en la última visita ad limina que hizo el episcopado español, el Papa Francisco les decía: la fe no es una mera herencia cultural, sino un regalo, un don que nace del encuentro personal con Jesús y de la aceptación libre y gozosa de la vida que nos ofrece. Y es que es así, mis queridos amigos. La fe, ante todo, es un don de Dios, un regalo de Dios. Es una gracia que Dios infunde en nuestro interior y mediante la cual podemos creer quién es Él y aceptar su voluntad en nosotros. Una gracia que no es una fuerza ciega que se impone a la voluntad humana, no. Dios la ofrece a todos, pero cada persona es libre de creer o no creer. Como acto nuestro y bajo la acción de la gracia, la fe es la respuesta humana a la llamada que Dios nos ha hecho en Jesucristo para una vida en comunión con Él y con las otras personas. Es la voluntad y la decisión personal de seguir a Jesús, tomando su vida y su mensaje como la referencia principal de la vida. Nadie puede creer en lo que no conoce. Por tanto, hace falta saber quién es Dios y conocerle para poder creer en Él. Queridos amigos, porque si bien es verdad, como aprendimos en el catecismo, que la fe es una virtud infusa, como lo son la esperanza y la caridad, aquello que estamos llamados a creer necesita el ejercicio del conocimiento. Como dice San Pablo refiriéndose a Cristo, ¿cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? Y termina concluyendo que la fe viene por la predicación. Y San Juan, al comienzo del Evangelio, dice abiertamente: nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Así es, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, nos ha dado a conocer con su vida y su palabra quién es Dios y cuál es su voluntad sobre nosotros. Como podemos leer también en la carta a los Hebreos,
Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Y San Pablo a los colosenses dice que Él es imagen de Dios invisible y que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Toda la vida de Cristo, por tanto, es una manifestación visible de Dios invisible. Él mismo afirmó: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y así lo experimentaron y así lo creyeron los discípulos de Jesús. En Juan 6, versículo 69 dicen: nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Santo de Dios. También San Juan en su primera carta se hace eco de esta certeza. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Pero en la vida histórica de Jesús hubo también quienes, habiéndolo conocido, quienes, habiéndolo escuchado, quienes fueron y estuvieron presentes ante su mensaje, no creyeron en Él, sino que lo rechazaron, acusándolo de impostor y blasfemo por decir que era el Hijo de Dios. Esto significa, por tanto, que la fe es algo más que conocimiento humano de Jesús. Supone además confiar en Él, adherirse a su persona y aceptar su mensaje. Seguramente hemos leído en más de una ocasión esta célebre frase del Papa Benedicto XVI, que ya en estas jornadas se está haciendo más que popular. Aludió a tal frase don Alejandro y también don Manuel. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Así es como creemos nosotros cuando proclamamos el credo de nuestra fe. No decimos simplemente que sabemos cosas sobre Dios y su enviado Jesucristo. No, sino que afirmamos creo. Es decir, que confiamos en Él y que le amamos. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Encontramos en el Catecismo. Pero no es menos cierto que creer es un acto puramente y auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Podemos leer en el número 154. Depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. En el acto de creer concurren simultáneamente la gracia de Dios y la voluntad humana. Pero aún así, tenemos que preguntarnos de nuevo, ¿cómo hemos llegado a tener esta fe? Porque nuestro itinerario de creyentes no es como el de los apóstoles y los primeros cristianos que conocieron a Jesús, que convivieron con Él. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, ni lo hemos oído, ni lo hemos tocado como lo hicieron ellos. Nuestro conocimiento de Jesucristo no ha sido en directo y presencial, sino a través del testimonio de otros. Queridos amigos, ¿a dónde os quiero llevar con esta reflexión? Sencillamente a que consideremos cada uno de nosotros a través de quién o de quiénes hemos conocido a Jesucristo. Nuestros padres,
sacerdotes, catequistas, otros cristianos. Pensemos también que si no hubiera sido por estas personas, no tendríamos la fe que tenemos. Asimismo, pensemos cuántas personas han podido conocer a Dios y a su enviado Jesucristo a través de nosotros. Gracias a nuestra palabra, gracias a nuestro testimonio. Sí, por extraño que nos parezca, Dios necesita de nuestra cooperación para darse a conocer, para llamar a otros a la fe. Por eso, como a los apóstoles, Jesucristo resucitado nos dice: como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros. No podemos menos que asombrarnos ante semejantes palabras. El Señor nos encomienda que lo mismo que Él hizo, lo hagamos nosotros. Dar a conocer a Dios a los demás. Que hagamos partícipes a otros de la fe que nosotros tenemos, del mismo modo que nuestra fe ha sido posible gracias a otras personas. Ahora nos corresponde hacer posible que otros conozcan al Señor, le amen y le sigan como lo hacemos nosotros. Así ha sido a través de la historia, desde los comienzos de la Iglesia, y así debe ser también hoy para los hombres y mujeres de nuestro tiempo que no conocen a Cristo. Como decía San Pablo VI, es impensable que alguien haya cogido la palabra de Dios y crea en Jesucristo sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio de Él y lo anuncia. Los apóstoles decían, en Hechos capítulo 4, fijaos, versículo 20, nosotros no podemos menos hablar lo que hemos visto y oído. Y con firmeza decía San Juan Pablo II que la Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús vino a revelar el rostro de Dios y alcanzar mediante la cruz y la resurrección la salvación para todos los hombres. Y pone como prueba la verdadera fe el anuncio de Jesucristo a los demás. Nos dice Redemptoris Missio 11, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. Ahora bien, ¿quién es esta Iglesia? Esta Iglesia que tiene que anunciar a Jesucristo y su mensaje. ¿Quién es esa Iglesia? La Iglesia está constituida, todos y cada uno de los bautizados. Es a ellos, a cada uno según su condición, a quienes corresponde la proclamación del Evangelio. Evangelii Gaudium 120. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Lo repito, cada uno de los bautizados, cada uno de nosotros, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Todo cristiano, por tanto, es por naturaleza discípulo misionero. Quienes han sido incorporados a la Iglesia por el bautismo han de considerarse privilegiados y por ello seriamente comprometidos en testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los hermanos y respuesta de vida a Dios. Llegados a este punto, hemos de reconocer que en la Iglesia actual, también entre nosotros, en los cristianos de hoy, se detecta una especie de déficit misionero, una escasa disposición para comunicar al mundo
el gozo del Evangelio. Esto se debe en parte pues, a razones socioculturales y sobre todo a una débil experiencia de fe en Jesucristo. Es verdad, hay factores culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos que afectan al anuncio del Evangelio. Nos encontramos en un momento histórico de grandes cambios, de tensiones, de pérdida de equilibrio, de puntos y medios de referencia. Esta época nos lleva a vivir cada vez más sumergidos en el presente y en lo provisional, haciendo siempre más difícil la escucha y la transmisión de la memoria histórica y el compartir valores sobre de los cuales construir el futuro de las nuevas generaciones. La misma Iglesia ha sido tocada en modo directo por estos cambios. Ha sido obligada a enfrentarse con interrogantes, con fenómenos que han de ser comprendidos, con prácticas que deben ser corregidas, con caminos y realidades en los cuales ha de infundirse de modo nuevo la esperanza evangélica. Reflexiones que salieron precisamente en la preparación, famoso sínodo de la nueva evangelización. Sin embargo, en esta sociedad en la que vivimos, con sus luces y con sus sombras, es el escenario donde nos envía Jesús. En esta. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Como dice el Papa Francisco ante estos versículos, él dice, en estos versículos se presenta el momento en el cual el resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en él se difunda en cada rincón de la tierra. Ningún obstáculo, por muy grande que sea, nos dispensa de cumplir este encargo. Fijaos que no hay nada nuevo. San Pablo VI decía, el Evangelio Nunciandi. La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, nos dice, la dicha y vocación propia de la Iglesia. Su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. El apóstol San Pablo, en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, expresa el ambiente adverso en el que se mueve y las dificultades, los sufrimientos que tiene que soportar a causa de Jesús y la predicación del Evangelio. Fijaos lo que dice, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús. Segunda de Corintios. En medio de esa situación, el apóstol reacciona diciendo, pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. A pesar de las dificultades personales y del entorno hostil en que se mueve, con estas palabras
San Pablo expresa el estrecho vínculo que existe entre la fe profesada y la urgencia de evangelizar, de anunciar y transmitir a otros esa misma fe que da sentido y consistencia a su vida. Queridos amigos, también nosotros, a imitación del apóstol, debemos manifestar con obras y palabras la fe que creemos y asumir la tarea de anunciarla a todos. Esta es la intención de nuestro plan pastoral, avanzar en la conversión pastoral y misionera de toda la diócesis. Introducir a todo el pueblo de Dios, a todos los creyentes de nuestra diócesis, en el empeño renovado del anuncio del Evangelio. A tantas personas que no han conocido ni creído en el amor que Dios nos tiene. Hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias diocesanas y a la Iglesia universal, la misma valentía que movió a los misioneros del pasado. Redemptoris missio. Los que sí hemos conocido y creído en Jesucristo, estamos llamados a vivir la fe de modo libre, consciente, pero responsable. Por eso, aparte de tener en cuenta la variada realidad social y eclesial en la que estamos llamados a evangelizar, queridos amigos, debemos también analizar nuestra realidad personal y tomarnos la tensión de nuestro espíritu misionero. Dando, por cierto, lo que decía Pablo VI. Fijaos lo que nos decía. El que ha sido evangelizado, evangeliza a la vez. El que ha sido evangelizado, evangeliza a la vez. Tenemos que preguntarnos que si los fieles laicos, los miembros de la vida consagrada y los sacerdotes no estamos evangelizando con la intensidad y el ardor que son necesarios, no será porque en el fondo quizás no vivimos en una profunda adhesión a Jesucristo. Pues el Papa Francisco nos da un sencillo termómetro para verificarlo. La primera motivación para evangelizar nos dice Evangelio Gaudium 264. Es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Pero nos dice, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, nos dice, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Pero fijaos, durante estos días, por lo menos en las dos ponencias en las que he podido estar presente, don Alejandro, don Manuel, se ha visto esa correlación, esa complementariedad de los últimos pontífices que hemos tenido. Fijaros lo que nos decía Pablo VI ya en 1976. De los obstáculos para la evangelización que perduran en este tiempo, el más grave es el que viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Por ello, a todos aquellos que bajo cualquier título o cualquier grado tienen la obligación de evangelizar,
los exhortamos a alimentar siempre el fervor del Espíritu. 1976. Si no estamos cautivados por Cristo y profundamente adheridos a Él, difícilmente podremos hacernos presentes en los distintos ambientes del mundo de hoy para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio, de anuncio del Evangelio. De ahí que, así como es imposible que haya un verdadero discípulo de Cristo que no sea misionero, tampoco es posible que haya un misionero si no es discípulo de Cristo. Quien no es discípulo misionero de Cristo no es un verdadero cristiano. Pero no obstante, con mucho realismo, el Papa Francisco nos previene del peligro de una supuesta separación temporal entre ser discípulo y ser misionero, como si fuera necesario mucho tiempo de preparación, nos dirá, para salir a anunciar a Cristo. Y nos pone el ejemplo de San Pablo, que a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida, no tardó nada, se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿A qué esperamos nosotros?, nos pregunta el Papa. ¿A qué esperamos nosotros? Pues, queridos amigos, la urgencia misionera no admite dilaciones. La formación y madurez cristiana que siempre necesitamos y debemos procurar no puede ser una excusa para postergar nuestra misión evangelizadora. Siempre debemos buscar el modo de comunicar a Jesús a partir de la situación en la que nos encontremos. En este sentido, dice el Papa Francisco, en cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe, nos dice, que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir, eso que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa. Al contrario, la misión es un estímulo, nos dice el Papa Francisco. Evangelii Gaudium 121. Es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. La última vez que Cristo resucitado se apareció a los apóstoles, les dijo: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En estos versículos, el Papa Francisco nos dice, se presenta el momento en el cual el resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada rincón de la tierra. En cada rincón de la tierra. Al final del Evangelio de San Marcos encontramos la reacción de los apóstoles al mandato de Jesús. Mirad, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Ellos salieron
a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Es decir, cumplieron fielmente el encargo de Jesús. Y gracias a eso, otros muchos pudieron conocerle y creer en él. Y así comenzó la cadena ininterrumpida de la predicación del Evangelio, que se ha prolongado de generación en generación hasta nuestros días. Es, vamos a llamarlo así, la cadena de la transmisión de la fe, en la que estamos insertos, todos y cada uno de nosotros, que como los apóstoles hemos conocido a Jesús y creído en él, y como ellos también recibimos el encargo de anunciar el Evangelio a todas las gentes. También nosotros, sí, cada uno de nosotros, debemos ser fieles al mandato de Cristo, haciendo lo mismo que ellos hicieron. Salir a predicar el Evangelio por todas partes. Con nuestro plan pastoral inaugurado en el curso pasado, nuestro obispo, don Manuel, nos exhortaba en la misma presentación, echarle un vistazo, y nos decía: hay que ser una iglesia diocesana en salida misionera, en permanente estado de misión. Hacía suya las mismas palabras del Papa Francisco, y nos decía: nuestra tarea principal, no la secundaria, la principal, es anunciar al Dios amigo de la vida que se nos ha revelado definitivamente en Jesucristo. Tarea principal, anunciar. Y continuaba diciendo: sí, el Dios que no exige sin antes darnos mucho más de lo que nos pide. Él, que nos conoce con nuestro nombre y no se escandaliza de nuestras miserias, sino que las hace desaparecer ejercitando su misericordia. Y lo hacemos con la seguridad de que el Señor, según su promesa, igual que lo ha hecho con los que nos han precedido en el camino de la evangelización, nos asiste con su gracia e irá confirmando con signos visibles nuestra labor misionera. El momento de la ascensión de Jesús al cielo supuso un antes y un después en el desarrollo de su misión salvadora. Fijaos, hasta entonces el Señor Jesús había hecho las cosas en primera persona, por su propia mano. Es verdad que en varias ocasiones, a modo de entrenamiento, supongo, Jesús envió a algunos de sus discípulos a realizar misiones en su nombre. Pero a partir del momento en que fue llevado al cielo, las cosas serán diferentes. Son ahora los discípulos los encargados de realizar la misión de Cristo, eso sí, con la asistencia del Espíritu Santo y la promesa de Jesús de estar con ellos todos los días, aunque de forma invisible. El Evangelio de San Mateo expresa precisamente ese momento de esta manera: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta entonces, los discípulos, sí, han visto y han oído, han tocado, han palpado incluso a Jesús y han reconocido en él al Hijo de Dios hecho hombre. Pero esta experiencia llena de sentido y de alegría sus vidas, y no se pueden callar. A partir de aquel momento, impulsados por el Espíritu Santo, lo dan a conocer, lo presentan a los demás con la certeza de que es Cristo mismo quien habla
y actúa por medio de ellos. Con asombro van comprobando que quienes les escuchan acaban creyendo en Jesús, se bautizan y se incorporan a la comunidad de los discípulos. ¿Cuántas escenas como estas podemos comprobar en los Hechos de los Apóstoles? Es decir, comprueban definitivamente que las promesas de Jesús se cumplen. Y que gracias a la fuerza del Espíritu Santo, su misión no es inútil, ni estéril, sino que produce frutos abundantes. Eso mismo que ocurrió en los comienzos de la predicación apostólica se ha repetido a través de la historia de la Iglesia. De no haber sido así, nosotros no hubiéramos conocido a Jesucristo, ni tendríamos fe en Él. Pues bien, esta cadena de transmisión de la fe no se puede romper ni parar. Debe estar siempre activa. Si no queremos que multitud de personas se vean privadas de conocer y experimentar el amor que Dios les tiene. En la mecánica de los automóviles también hay una cadena de transmisión, ¿verdad? Pero en este caso lo que transmite es la fuerza del motor para mover el vehículo. Claro que si la cadena de transmisión se rompe, el automóvil se queda parado y no se pueden aprovechar sus prestaciones. Y lo más importante es que pierde su razón de ser, que es la movilidad. Lo mismo pasaría con la transmisión de la fe. Si ésta se rompe o se detiene, toda la vitalidad del Evangelio deja de fluir hacia el corazón de las personas que se verían privadas de conocer el gran tesoro para sus vidas. Cristo, amigo, hermano y Salvador. Dice el Papa Francisco en el número 49 del Evangelii Gaudium: si algo debe inquietarnos, por favor, prestar mucha atención en esto, Número 49. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. No podemos retener para nosotros la fe que hemos recibido porque, aparte de ser un acto egoísta y de falta de amor al prójimo, se acabaría debilitando nuestra propia fe y perderíamos nuestra identidad cristiana. San Juan Pablo II. Y acabará diciendo: la fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. Quien está arraigado en Cristo y firme en la fe, es imposible que no lo anuncie a los demás. Hay un hermoso canto litúrgico que nos recuerda con frecuencia el envío misionero que nos hace Jesús. ¿Cuántas veces lo habremos cantado? A ver si os suena la letra. Id, amigos, por el mundo. ¿La cantamos? Sí. Id, amigos, por el mundo, anunciando el
presencia, con vosotros estoy. Aceptar este envío misionero, llevarlo a la práctica. Solo es posible si hacemos como los apóstoles, que salieron a predicar el Evangelio por todas partes. Fijaos, ellos salieron, pero ¿de dónde? ¿Qué significa cuando decimos salir? Fijaros lo que en Río de Janeiro, el 27 de julio del año 2013, el Papa Francisco dijo en su homilía. No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra institución parroquial o en nuestra institución diocesana, cuando tantas personas están esperando el Evangelio. Salid, enviados. No es un simple abrir la puerta para que vengan, para acoger, sino salir por la puerta para buscar y encontrar. Para realizar la misión evangelizadora, no basta con acoger bien. ¿Cuántas expresiones nos rodean, verdad? Bueno, no abramos la puerta. Recibamos con una sonrisa. Y es importante, ¿cómo no? Pero no basta. No basta acoger bien a los que vienen buscando o solicitando cualquier cosa que les pueda ofrecer la Iglesia. Es necesario, es urgente salir al encuentro de las personas, ir allí donde está la gente, sin quedarnos esperando a que vengan. Es lo que el Papa llama primerear. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Es decir, adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, nos dice el Evangelii Gaudium 24. Y en el 20 dice, todos somos llamados, todos, no unos pocos, todos somos llamados a esta nueva salida misionera. A salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Pero salir, claro, es un ejercicio que supone un movimiento, tanto externo como interno. En toda salida podemos considerar al menos tres perspectivas. La primera de todas, la dimensión de movimiento, que supone ir de un lugar a otro. Por ejemplo, salimos de casa para ir a la iglesia. Salimos de casa para hacer una visita. Salimos de casa para ir de fiesta. Salimos de casa pues para visitar a un enfermo. Luego está la dimensión del comportamiento, donde salir es dejar de hacer una cosa para ocuparse de otra diferente. Y asimismo, y como último, el plano psicológico y espiritual. Salir es el cambio de estado de ánimo o el cambio de actitud. Por ejemplo, salir de nuestras ataduras, salir de la propia comodidad, salir de lo que ahora estamos muy acostumbrados a escucharlo, de nuestra zona de confort. En todo caso, salir implica dejar, abandonar algo, un lugar, una tarea, una actitud, un sentimiento, un vínculo, un comportamiento, para situarme en otra posición. Pero, por encima de todo, el salir, como acto humano, libre, consciente y responsable que es, supone una motivación que justifique esa salida y las actitudes y comportamientos que llevan consigo. La salida misionera, tan repetida, tan expresada en estos últimos años y en nuestra diócesis,
a la que todos somos llamados, participa de las características de cualquier salida. Supone, por tanto, dejar el lugar donde estoy para ir al encuentro de los otros. Pero implica también dejar unas actitudes y comportamientos para adoptar otros. Pero especialmente implica liberarse de todo aquello que nos ata interiormente y que bloquea una auténtica salida en misión evangelizadora. Es salir de todo aquello que impide o dificulta el anuncio del Evangelio y que en el lenguaje habitual definimos como conversión. Conversión personal y conversión pastoral. Y como siempre, pues una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede, ¿verdad? Damos un salto. ¿A quiénes se dirige el anuncio del Evangelio? Ciertamente, como mandó Jesús, a todas las gentes. Marcos 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No obstante, podemos olvidar estas palabras que vienen directamente de Jesucristo y que para nosotros, sus actuales discípulos, resuenan como si fuera la primera vez. A todo el mundo, a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Pero si nos fijamos más en concreto, pues en las gentes que viven en nuestra diócesis, podemos considerar esta reflexión de San Pablo VI para comprender y hacer operativo el alcance de la misión que todos, de alguna manera, estamos llamados a realizar aquí y ahora. Fijaros, aunque el primer anuncio va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesús o a las nuevas generaciones, nos diría él, se está volviendo cada vez más necesario a causa de las situaciones de descristianización frecuentes en nuestros días. Para gran número de personas que recibieron el bautismo pero viven al margen de toda vida cristiana, para las gentes sencillas que tienen una cierta fe pero conocen poco los fundamentos de la misma, para los intelectuales que sienten necesidad de conocer a Jesucristo bajo la luz distinta de la enseñanza que recibieron en su infancia y para otros muchos. Qué importante es esa primera afirmación. El primer anuncio va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesús o a las nuevas generaciones. Hasta ahora dábamos por supuesto que las nuevas generaciones recibían el anuncio del Evangelio de otros creyentes, sus padres, el entorno parroquial, la educación escolar, pero ya no es así. Ya no es así. La descristianización de la sociedad ha conducido a que grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio y por tanto son incapaces o no consideran necesarios transmitir la fe a los demás. Redentoris missio. Pues también el Papa Francisco retoma esta preocupación, haciéndose eco precisamente de las reflexiones del Sínodo para la nueva evangelización, contempla 3 ámbitos de la acción misionera de la Iglesia que encajan perfectamente en la realidad de nuestra diócesis. ¿Por qué no? En primer lugar, mencionemos el ámbito
de la pastoral ordinaria, animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial con la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Y finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Mirad, muchos de ellos buscan a Dios secretamente, sí, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho es un derecho, el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber, por tanto, de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría y señala un horizonte bello, como nos dirá el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium 14, ofreciendo un banquete deseable. La Iglesia, nos dirá, no crece por proselitismo, sino por atracción. Y acabo. Pues queridos amigos, salgamos, como dirá el Papa Francisco, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Con estas palabras del Papa Francisco, también nuestro obispo nos exhorta a salir a la calle y predicar el Evangelio en todas partes. Hay que invitar a todas las gentes, en primer lugar a quienes conocemos, y tratamos en la vida de cada día a conocer a Jesucristo y a participar de la vida buena que Dios nos ofrece por medio de Él. Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice hoy a nosotros: id, anunciad. No podemos quedarnos fuera de este envío que nos hace del Señor. No olvidemos que la alegría del Evangelio se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola, dándose. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Y pido a Dios pues que estas palabras humildemente no caigan en saco roto. Nuestra programación pastoral espera también, ¿por qué no?, una respuesta generosa de todos los diocesanos. Contamos con muchos fieles laicos, cristianos practicantes que frecuentan nuestras parroquias y que participan en la vida de la Iglesia y que están llamados a una mayor participación activa en la predicación del Evangelio. Pero particularmente contamos con los padres y madres de tantos niños, adolescentes y jóvenes que fueron bautizados pero que apenas conocen a Jesucristo. Al bautizarlos se comprometieron a educarlos en la fe cristiana. Hay que alentarles a que hagan honor a su palabra, que pidan ayuda si es necesario, pero por favor que no priven a sus hijos del amor y la amistad de Jesucristo. Y contamos también pues con todos aquellos laicos comprometidos que colaboran con generosidad y con diligencia en las diversas tareas que conforman la multiforme actividad de la comunidad cristiana: catequesis, obras de caridad social, caritativas, liturgia, y que sin duda se van a sentir especialmente llamados e involucrados en esta salida misionera.
Contamos con tantos cristianos laicos que sienten, que viven la fe y que, sin embargo, no se muestran como tales en la vida pública. Se sienten a gusto en su parroquia, en su grupo o movimiento, pero apenas se dejan ver con su identidad cristiana en los foros sociales. Deben saber que el testimonio y su palabra son indispensables para que el mensaje de Jesús llegue a los ámbitos que conforman la vida social: universidades, medios de comunicación, asociaciones vecinales, sindicales, corporaciones profesionales, empresariales, partidos políticos, la educación de los niños, etc. Pidamos a todos, al Espíritu Santo, que fortalezca la fe de los laicos cristianos, para que no se acobarden y se muestren ante el mundo como discípulos misioneros de Cristo. Evidentemente, contamos con la cooperación indispensable de los sacerdotes diocesanos y religiosos, ya que trabajan con abnegación, con generosidad, en el servicio al pueblo de Dios. Ellos somos los brazos de nuestro querido obispo para esa atención directa e inmediata de los fieles. A ellos les corresponde muy especialmente animar todo el itinerario de nuestro plan pastoral entre los fieles que tienen en su encargo. Ellos son los que tendrán que activar la necesaria conversión pastoral que hace posible la salida misionera hacia las gentes de su ámbito pastoral. Ellos son, mis queridos hermanos, los primeros que tendrán que prepararse y animar a otros a prepararse para salir a predicar el Evangelio. Contamos también con numerosos fieles, hombres y mujeres de vida consagrada, que ya contribuyen eficazmente al crecimiento de la Iglesia y a su misión en el mundo. Damos gracias a Dios por su presencia activa en nuestra diócesis y por el testimonio de entrega generosa y de fidelidad al Señor. En el nombre de la Iglesia y particularmente en el nombre del obispo, os exhortamos, os animamos a secundar el plan diocesano de pastoral y a incorporarse con toda la diócesis en este nuevo impulso de renovación espiritual y misionero que el Señor nos pide en estas actuales circunstancias. Sí, salgamos a ofrecer a todos lo mejor que tenemos, la vida de Jesucristo. Hay muchas personas que, aun sin saberlo, esperan que alguien les hable de Jesucristo. Como en la parábola del sembrador, tenemos que salir a sembrar la semilla de la palabra de Dios, pero para ello hay que salir de casa, hay que salir del ámbito de la parroquia, hay que salir de la comunidad, del grupo, del movimiento, hay que salir a sembrar sin cálculos previos, con valentía, en cualquier lugar, a cualquier tipo de personas, sin querer ver resultados inmediatos, sin querer aferrar a la gente, a nuestro grupo concreto, sin querer controlar el proceso de crecimiento. Acabo con las palabras del Papa Francisco. La palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme. Muchas gracias.